Hola, buenos días. Este, Muchas gracias por habernos invitado a la UACJ para participar en esta edición del seminario de cálculo. Primeramente les quiero pedir una disculpa por no poder estar presente en vivo en esta sesión del seminario, pero ya en la universidad hay poca actividad, ya los estudiantes se fueron, estamos ya en actividades ya casi finales, entonces fue complicado programar la sesión de videoconferencia para poder enlazarnos. Y aparte pues tenemos otras actividades que desarrollar de manera paralela a este seminario. Entonces, primeramente, pues muchas gracias, como había dicho, muchas gracias por invitarnos y por parte del profesor Nieto y de toda la maestría en matemática educativa y docencia, pues muchas gracias al doctor Cuevas por invitarnos y pues bueno, nos tocó participar en la réplica de la videoconferencia que acaban de escuchar. Obviamente pues yo no la voy a poder escuchar, pero pues voy a hacer el intento de eh, explicar un poquito lo que pudimos entender por acá acerca del artículo de lo que va a tratar la videoconferencia, que tiene que ver con una investigación. El artículo se titula El entendimiento relacional del concepto de derivada a través de modelado matemático, un estudio de caso de Zulal, Arzu y Ayan. Este artículo se publicó en el 2015. Este artículo en particular nos pareció interesante. Últimamente hemos estado investigando algunas cosas que tienen que ver con cálculo diferencial y con cálculo integral. Y hacíamos una reflexión muy interesante aquí en la universidad. Reflexionábamos acerca de que en matemática educativa es uno de los conceptos, esto del cálculo, es uno de de las áreas o los conceptos que más se han venido estudiando a través del tiempo, desde casi los inicios de la matemática educativa en México y de hecho en el mundo, pues la parte del cálculo ha sido uno de los temas un tanto recurrentes y un tanto, eh, ¿qué podemos decir? Un tanto repetitivos hasta cierto punto. Entonces se antoja como difícil o se antoja como raro ver investigaciones nuevas de cálculo. Pero, para nuestra sorpresa, pues siguen saliendo muchísimas investigaciones de cálculo que se repiten no en cuanto a los resultados, sino en cuanto a la temática. Es decir, hay muchas investigaciones acerca de funciones, de la derivada, del límite, de integración, de áreas, de volúmenes, etcétera, ¿no? Todos aquellos temas que giran alrededor del cálculo, y que de alguna manera pues nosotros estábamos como, ¿qué podemos decir? Como atentos a esa investigación y nos hemos dado cuenta que ha habido como un repunte. Ha habido una serie de investigaciones que han venido a retomar conceptos, a ver de investigaciones, ha venido a retomar programas incluso de investigación y o otros programas, otros nuevos programas de investigación, otras teorías, pues se han encargado de volver a retomar la lectura de datos que ya se conocían y darles una interpretación nueva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el artículo nos pareció interesante y en este sentido nos pareció que apunta hacia algo que no se había dicho, que de alguna manera estaba por ahí, sin decir, ¿no? La característica del artículo, una de las características que nos pareció interesante es esta forma particular de esta revista que muestra el Literature Review y la parte de las aportaciones del artículo de manera explícita. Eso hace que la lectura
del artículo, pues el artículo sea pues algo que será interesante, rápido, puedas captar de manera rápida la esencia del artículo. Es decir, si tú uno de esos artículos los lees, vas el título, a los autores, al resumen, a la parte esta que les comento, y pues directamente a las conclusiones y a las referencias, pues puede tener una visión más o menos rápida y más o menos completa de la lectura del artículo. Pero bueno, esa es una característica que queríamos decir, ¿no? Otra cosa que queríamos comentar era que el objetivo del artículo pues nos pareció interesante, que era precisamente investigar el entendimiento y la conciencia o conocimientos de 3 estudiantes graduados acerca de las relaciones de algo que el artículo llama grandes ideas, ¿no? Que subyace el concepto de derivada a través de actividades de modelado y la distinción de Schempp entre entendimiento relacional e instrumental. Nos pareció interesante la propuesta, pero pues dicho sea de paso, la teoría de Richard Schempp pues es una de las primeras teorías de índole psicológico que se estudió, ¿no? O sea, estamos hablando de la rama que tiene que ver con la cognición, la rama cognitiva en la matemática educativa, pues se empieza a desarrollar retomando algunas ideas, principalmente de Piaget y de Vygotsky, pero pues Richard Schempp propone una esquematización un tanto simple y sencilla, pero que se antoja muy productiva, ¿no? En este caso, la idea de la novedad del artículo, pues es en distinguir o en decirnos que precisamente estas 3 grandes ideas deben de estar relacionadas y que si no se relacionan las 3, porque eso lo marca muy bien el artículo, que si una de ellas falla, ya no se puede dar el entendimiento o el aprendizaje relacional, sino solo el instrumental. este pues falla, ¿no? Falla la comprensión. Las actividades de modelado pues consistieron en una especie de calentamiento, unas actividades que provocan precisamente el modelado y pues ya actividades de exploración, ¿no? En el resumen dice que los datos indicaron que el entendimiento de los estudiantes acerca de la derivada fue más bien instrumental, tuvieron un aprendizaje más bien instrumental y sus explicaciones no pudieron revelar el rol de estas grandes ideas acerca de la derivada con respecto a lo que significa, por qué y cómo están relacionadas ellas, ¿no? Entonces, en la introducción, pues empieza diciendo la parte que tiene que ver con la teoría propiamente o el entendimiento conceptual y la fluidez procedimental, que son 2 características de lo que ellos llaman eh, ¿cómo se llama? Se traduce como con pericia, competencia, capacidad, y este tipo de actividad que engloba precisamente 2 aspectos, el entendimiento conceptual y la fluidez procedimental. Entonces es el clásico dilema entre saber hacer y saber. De alguna manera, pues otras teorías también lo marcan de esa manera, ¿no? Una teoría cognitiva como el APOE, pues lo marca precisamente con respecto a las acciones, los procesos, y al final pues, los esquemas que ya dan una parte conceptual grande, ¿no? O visto desde el punto de vista de otra teoría que ya no es cognitiva, sino más bien didáctica, como la TAF, la teoría antropológico lo didáctico, pues más bien a través de las praxeologías se distinguen entre la parte del saber hacer y del saber, que es esencialmente esta idea del entendimiento conceptual y la fluidez procedimental. Entonces, en sentido estricto, aunque la teoría de Richard Schempp esté pues anclada en los 80s, finales de los 70s,
principios de los 80s, sigue teniendo vigor porque es una manera de entender y de comprender la comprensión matemática a través de de sus grandes líneas o de sus dos grandes actividades que pensamos que el profesor domina y que el estudiante debería dominar, que es precisamente la parte tanto conceptual como la parte procedimental. Cabe comentar que aquí en la UACJ hemos hecho varios experimentos de ese estilo y varios experimentos de enseñanza, y pues resulta que salen cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado que hemos tratado de implementar una revaloración de la parte conceptual, y pues de repente los muchachos de cálculo salen de los cursos de cálculo sin entender el concepto y sin poder hacer derivadas, ¿no? O sea, quedan mochos, ¿no? En la parte de los conceptos, pero salen tampoco sin hacer derivadas, ¿no? O integrales. O al revés, ¿no? Que es la parte, digamos, pues más clásica, que el estudiante sale sabiendo hacer derivadas integrales y que pues termina no teniendo una comprensión conceptual, como le llama el artículo, de estos tipos de, de, de esos tipos de conceptos. Entonces, esa es una crítica interesante del artículo que me parece justo hacerla, ¿no? A pesar de que la teoría está anclada en una parte más o menos vieja, pues esta teoría de las dos vertientes, procedimental y conceptual, pues sigue estando presente a lo largo de los años de diferentes nombres, con diferentes perspectivas, bajo diferentes marcos teóricos, pero pues de alguna manera esos dos componentes están presentes porque pues de alguna manera eso es lo que es parte de lo que la matemática misma exige. Eh, el problema del aprendizaje aquí se explica en la introducción del artículo, que está desligado o está separado, está hecho por compartimentos, ¿no? Dice el artículo, y eso es un problema para la hora de que los estudiantes tratan de tener como resumen o como un entendimiento un poco más global que les pueda hacer a la vez global y a la vez funcional, porque puede estar también global y no servir para nada, no tiene una comprensión teórica que no pueden aterrizar y pues entonces no serviría para nada, ¿no? Y aquí es donde precisamente dice que son las grandes ideas, que les big ideas que dice el artículo, precisamente que tiene que ver con la parte con respecto a la derivada, con respecto a la tasa de cambio, con respecto a la pendiente de la recta tangente y con respecto al límite, como precisamente la expresión que recoge pues el concepto de derivada. El marco teórico, pues ya habíamos comentado un poquito que pues, el marco teórico de Richard Skem de la teoría de la conceptualización del aprendizaje matemático, pues ha sido uno de los clásicos que nos tocó estudiar, incluso pues a mí en la maestría, el profesor Nieto fue el primero uno de los que nos dijo que teníamos que leer el libro, el primer librito que teníamos que leer, pues era el de ¿Por qué Juanito no sabe sumar?, ¿no? Ese clásico. Y el segundo libro me acuerdo que fue precisamente, el de Richard Skem, que teníamos que leer porque había que entender esa parte de las teorías, ¿no? Y ya empezamos a construir otras cosas, pero fue una de las primeras cosas que vimos en la maestría. De alguna manera, pues como les dije hace rato, pues sigue presente en las teorías tanto cognitivas como didácticas que actualmente se desarrollan, ¿no? Con respecto al cálculo teórico, pues eso es lo que podemos comentar. Con respecto a la metodología, pues habla de que se va a hacer un estudio de caso, habla de 3 estudiantes graduados de Math Education, de segundo año, dice que ahí el artículo que son estudiantes, buenos estudiantes, se les hizo un examen para poder seleccionarlos. En el apéndice viene precisamente el examen que se les hizo, escogen los estudiantes y a través de ellos pues hacen las actividades, ¿no? Con respecto a la actividad en particular, la actividad de modelado de esta actividad de presión alta, ¿no? De unos datos en donde exigen, son unas personas que se les pide a los estudiantes que piensen que son médicos, que reciben a un paciente, que van a
a tomarle la presión, ya con presión alta, la enfermera le toma la presión al paciente y hace una tabla de valores y en base a eso pues ya hay preguntas que tiene que reportar el médico a un superior. La actividad nos pareció interesante, nos pareció corta, justa precisamente para una actividad de investigación, que es precisamente lo que se busca, ¿no? Se busca precisamente tener una actividad controlada que pues pueda dar resultados y pueda decir un poco más de lo que queremos lo que queremos descubrir en la investigación. Si se hace una actividad pues demasiado larga, pues eso sería tal vez hasta pesado para poderlo hacer, ¿no? Para poderlo analizar, sobre todo. Esto nos llamó mucha atención, a mí me llamó mucho la atención el ejemplo que pone de modelado, porque frecuentemente en las clases de cálculo, tanto diferencial como integral en la universidad, yo les digo a los estudiantes de ingeniería, sobre todo, que pues la matemática está presente en la actividad de la ingeniería en todos los niveles, ¿no? Y que desgraciadamente pues están esperando ver que la derivada, lo integral o las funciones o cualquier otra cosa salga de repente de la máquina, ¿no? Desde la máquina se descompuso y está saliendo chorros de aceite y de repente los estudiantes quieren ver que ahí entre el aceite salga la derivada o la integral, ¿no? Pues causa gracia a los estudiantes, les da risa, pero sí hago énfasis en que pues la matemática está presente en los problemas de ingeniería, pero a veces no entrenamos al estudiante para que sean capaces de reconocer y de entender precisamente la naturaleza de no del problema, sino la naturaleza de los datos que van a poder tomar para poder resolver el problema. O sea, el problema es que reventó una línea de aceite, ¿no? Un tubo de aceite. Como ingeniero tiene que resolver el problema de manera inmediata, no se puede poner a pensar, a sentarse y ir a su oficina y pensar cómo le va a hacer para tapar el tubo de aceite. Lo tiene que reparar en el momento y se acabó. Pero como ingeniero pues tiene la responsabilidad de ver qué pasó, por qué pasó, mejorar eso, ver que no vuelva a pasar, etcétera, todas las acciones correctivas que pudiera ser y todas las actividades de mejora y de calidad que están inmersas en la ingeniería. Pero si el ingeniero no es capaz, por ejemplo, de tomar datos, que es precisamente la parte central que estoy comentando en este punto, que los problemas en la vida real o en la actividad de ingeniería, en este caso en particular, estoy hablando exclusivamente de estudiantes de ingeniería, pues la naturaleza de los problemas es a través de datos. Entonces, como que los estudiantes, vuelvo a repetir, quieren ver la función, la integral, la derivada ya ahí, pero no se ponen, no los entrenamos los profesores para que vean precisamente ejemplos o problemas, como por ejemplo el de la actividad de este artículo, ¿no? Que trae precisamente datos. La enfermera toma datos de la presión, de los tipos de presión, a través de ciertos tiempos y le da al médico pues una tabla con los datos de la presión, ya. De ahí en más, pues tiene el doctor que hacer las consideraciones adecuadas, en donde tuvo cambio, donde se le bajó la presión ya a niveles normales, qué tanto fue la diferencia de la presión, cuando llegó y cuando se fue, si lo puede dar de alta o no, etcétera. O sea, todas las consideraciones ya prácticas, ¿no? En el caso del doctor, pues no va a ser el modelado como tal, pero en el caso de los estudiantes, y en particular los estudiantes de ingeniería o los ingenieros, pues tendrían ahí que ver los datos precisamente, ¿no? Y a través de los datos, pues ya tener la manera de hacer este tipo de cosas. Entonces me llamó la atención en este tipo de actividad por ese ejemplo que suelo decir a veces en las clases, ¿no? Con respecto a los hallazgos, pues hacen una serie de conclusiones de comentarios acerca de estas relaciones, que es una de las partes, digamos, centrales del artículo, que habla acerca de las relaciones que tiene que estar haciendo el, 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 el profesor con respecto a el concepto de derivada
y aquellas tres grandes ideas de las que el artículo habla, que estas se relacionen con respecto a la derivada. Es algo así como, viéndolo desde otro punto de vista, es algo así como el concepto de derivada y sus diferentes representaciones semióticas, ¿no? De alguna manera, pues, la tasa de cambio, el límite y la pendiente de la recta tangente, pues son tres maneras en diferentes registros semióticos de observar precisamente el concepto de derivada. Entonces, como les digo, o sea, la aproximación teórica que el artículo hace, a pesar de que es vieja, pues no deja de tener vigencia porque pues es fácilmente traducible o se puede traducir de manera muy sencilla a marcos teóricos más actuales que a final de cuentas pues tratan de explicar lo mismo, ¿no? O sea, tratan de explicar precisamente la naturaleza de estos errores o de estas limitaciones en la comprensión, que es técnicamente pues, lo que hacemos, ¿no? Finalmente, las contribuciones del artículo pues habla sobre el concepto de derivada, el concepto de derivada introducido y que desarrolla en relación a las tres grandes ideas, pues que se debería enseñar precisamente de esa manera, ¿no? Hace un llamado a que precisamente la derivada se enseñe a través de estas grandes ideas, de cómo estas tres ideas de la tasa de cambio, la pendiente de la recta tangente y la límite sean tres partes que se puedan enseñar de manera relacionada de unas con otras para poder tener como la comprensión total de la derivada, la comprensión más robusta de la derivada. Como lo dice el artículo, ¿no? Es la mayor parte de las veces o en los programas de estudio solemos dar esos tres cosas, o sea, sí solemos decir lo de la pendiente de la recta tangente, solemos poner problemas de tasas de cambio, de razones relacionadas, y también solemos decir en algunos casos el concepto de límite como digamos, la definición formal del concepto de derivada, ¿no? Ya sea desde una aproximación solo con el concepto de límite sin entrar en epsilon delta, o en algunos programas un poco más que se puede decir más formales, pues a través de la aproximación epsilon delta, que eso ya es otro comentario, otro punto aparte, ¿no? Pero el punto es que se recomienda que se relacionen estas cosas. Tal vez lo que hace falta pues es actividades de este estilo, en donde específicamente los profesores pues hagan una relación entre estas actividades, entre estas grandes ideas, para poder llevar al estudiante a la comprensión más robusta de la derivada. Otra de las contribuciones del artículo es que, según los autores, pues si una de estas grandes ideas se ignora, entonces ya no se dio el entendimiento relacional. O sea, va a ser una especie de número de ideas específicas y sin en cuando, o sea, estas son las tres, si falta una, ya no se puede dar el entendimiento relacional, ¿no? A mí se me hace pues muy osado decir esto como para que se pueda decir de esta manera, ¿no? Que si falta una ya no se dio el entendimiento relacional porque pues precisamente no sabemos si más adelante hay esta comprensión o si está uno de los conceptos metidos en el otro, encapsulado, no sé, pero se me hace muy osado, ¿no? Pero cierto es que las tres partes, pues en el currículum mexicano de las diferentes universidades, o vamos, de los diferentes libros de texto que se utilizan para enseñar las materias de cálculo diferencial, pues están presentes, ¿no? Están presentes. Y hace una llamada precisamente finalmente a puntos de atención en donde debería de observarse como por ejemplo los libros de texto. Ciertamente, como vuelvo a repetir, los libros de texto sí traen estas tres ideas, no traen actividades que relacionen las tres y que de manera explícita contribuyan
a la comprensión robusta de la derivada. Entonces es una de las cosas que el artículo dice, que precisamente pues, se requiere atención en este y otros puntos, pero precisamente para llevar a cabo este tipo de actividades en donde se englobe estas cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, una de las cosas que obviamos como profesor es que el estudiante va a hacer las conexiones, digamos, las conexiones mentales por su cuenta. O sea, nosotros suele pasar, ya a algunos de ustedes les va a sonar familiar, en que estamos redactando un examen para una cierta clase y de repente pues decimos, no, voy a poner este problema, aunque no vimos este tipo de problemas, con lo que el estudiante vio, con lo que le hicimos en clase, o con lo que estudió, con la tarea, uniendo cosas, debe ser capaz de hacer este tipo de problema, ¿no? O sea, un problema que exige un poco más, no en cuanto a no en cuanto a los elementos que necesite para resolver ese problema, sino precisamente en la relación de estos conceptos y en ir tal vez un poco más allá, que la misma relación de los conceptos te ayuda a ir precisamente un poco más allá. Pues a veces damos por presupuesto que esa conexión o esas conexiones la va a hacer el estudiante. Y la realidad es que algunos de los estudiantes lo hacen, pero la gran mayoría pues no, les queda precisamente estos elementos que quedan totalmente interconectados, ¿no? Es cuando, por ejemplo, también otro ejemplo de este estilo suele pasar con los estudiantes de matemáticas específicamente, cuando terminan la licenciatura, pues o están a punto de terminar, no entienden o no han llegado a la conclusión que precisamente cuando, cuando hay un problema de matemáticas, regularmente tiene conexiones con diferentes áreas de la matemática. Ciertamente el problema va a estar anclado en la geometría, en el análisis, en la topología, en el álgebra. Seguramente va a estar enclavado de manera preponderante en algún área, pero precisamente la matemática que has visto en la licenciatura, pues es un conjunto de cosas que se van a juntar a la hora de tratar de resolver un problema o investigar en una cierta área. Precisamente estas conexiones se tienen que dar o se deben de dar. Entonces, es ahí donde ya pues en la maestría trata el estudiante de integrar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la matemática educativa, pues creo que el artículo aporta precisamente este tipo de cosas, aporta precisamente que o vuelve a hacer énfasis en precisamente estar conscientes como profesores del diseño de actividades que precisamente ayuden al estudiante a juntar cosas, a conectar cosas, en términos cayetanos, a hacer esquemas que precisamente ayuden al estudiante a ir un poco más allá, que es precisamente lo que queremos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que si el estudiante se queda en una etapa solo procedimental, pues no hizo realmente lo que queríamos que hiciera. O sea, se quedó en una etapa en la cual, pues ok, puede pasar exámenes, puede tal vez hacer cosas, puede salir del curso de cálculo diferencial siendo un experto derivador, puede salir del curso de cálculo integral siendo un experto integrador, pero no teniendo la mínima idea de qué significa la derivada integral y mucho menos utilizarla o aplicarla en problemas ya propiamente de su área, como en el caso que comenté de la ingeniería. Entonces, esta es la principal aportación que creo que el artículo tiene. Y pues en cuanto a la réplica, pues esto es lo que podemos comentar. Como les vuelvo a repetir, pues nos apena mucho no haber estado conectados, presentes en vivo con ustedes y pues sobre todo no haber escuchado la, la, la primera parte del seminario que tiene que ver con la explicación del artículo. Tal vez caí en redundancias con respecto a este tipo de explicación y pues ojalá no sea tan aburrido haberme escuchado durante esta media hora repetir tal vez lo que el otro profesor expuso en el tiempo anterior al mío, ¿no?
Si es así, pues una disculpa con respecto a esto, pero pues ojalá alguna cosa les pudiera haber dicho que les fuera útil y que les fuera, este, les sirva un poco para entrar en esta reflexión con respecto a este tema, ¿no? Pues muchas gracias por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del programa de maestría en matemática educativa. Un saludo a todos los miembros de este seminario y pues a seguirle. Estamos ahí ya en las últimas este, detalles para enviar algunas ponencias por ahí para el encuentro, para el encuentro de cálculo. Ya nos aceptamos por ahí un taller que estamos ya preparando. Entonces ahí estamos ya listos precisamente para participar de lleno en el encuentro de cálculo. Y pues por ahí nos estaremos viendo ya y saludando. Y pues muchas gracias otra vez. Y pues hasta luego.